Bienvenidos al Secreto del Oro. Hoy es un día muy especial porque queremos compartir con ustedes el secreto del oro. Y el secreto del oro, pues la verdad es que es un tema muy interesante porque el secreto del oro trata de qué hay detrás de una campaña ganadora. ¿Qué hay detrás de una de esas campañas que hace crecer nuestras marcas? ¿Qué hay detrás de una campaña que hace crecer nuestros negocios? Y yo diría de manera más importante que nada, ¿qué hay detrás de una campaña que agrega valor a las personas, que agrega valor a los consumidores, ¿no? Y entender eso me parece que es complejo, ¿no? Es un reto grande. Y para eso hay tres grandes cosas que hicimos para poder lograr tratar de entender cuál es ese secreto del oro que está detrás de estas campañas ganadoras. Por un lado, 20 personas de Kantar se pusieron a la tarea de analizar un montón de campañas exitosas, de campañas ganadoras, de campañas que hicieron crecer nuestras marcas y nuestros negocios, y las estudiaron de manera muy profunda. Por otro lado, otro pilar muy importante para poder determinar cuál es el secreto del oro es poder entender un poco el contexto que está alrededor de estas campañas, ¿no? Hemos tenido mucha cercanía con EFI en muchos años, les iba a decir en los últimos años, pero muchos años. Y hemos estado en esas reuniones con gente, con el jurado, gente muy experta en la industria, haciendo un buen juicio de lo que están observando, de las buenas campañas y de las malas campañas, y hemos estado ahí escuchándolos. Hemos sido parte también del jurado de EFI y también hemos puesto nuestra opinión. Y el tercer pilar, que no me parece menor, es un pilar sumamente importante, y ese pilar es estar con ustedes. Cuando estamos en esas conversaciones con ustedes y los juntamos con lo que opina otros profesionales, no solo en Kantar, sino fuera de Kantar, en marcas, cliente, agencias, comunicación, creatividad, etcétera, nos da mucho más sentido de entender todo el contexto. Y entonces, si juntamos esos tres pilares, pues ahora sí podemos encontrar algunas claves de cuál es el secreto del oro. Y esa es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. Yo soy Alex Herrera, soy la cabeza de innovación y shopper en Kantar México, y yo los voy a estar acompañando el día de hoy, nada más presentando a mis colegas. Hoy en día Vero y Francisco, mejor conocido como Can, estarán con nosotros compartiéndonos muy buenas reflexiones, muy buenos puntos de vista y pues estas claves para entender el secreto del oro. Bueno, eso sería todo. Entonces, sin más, otra vez, bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes y quiero presentarles a Verónica Hernández. Verónica Hernández es la CEO de Ogilvy en México y en Miami, y también es el presidente del Consejo de EFI 2022. Así es que, Vero, bienvenida. Un aplauso para Vero. Gracias, Alex. Hola, buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas. Pues nada, yo estoy aquí un poquito para platicarles de los CEFIs. Como sabemos, los CEFIs es el premio más importante a nivel global que premia aquellas grandes ideas que dan grandes resultados de negocio. Y ahora sí que la pandemia y las crisis que hemos vivido en años anteriores, pues nos han demostrado que una buena estrategia de comunicación, un buen marketing en una crisis o una pandemia bien manejado, trae buenos resultados. Yo me acuerdo perfecto que tenía un jefe que siempre me decía, en las crisis es donde hay que invertir. Las crisis nos llenan de oportunidades, tanto de negocios como de innovación. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy vamos a ver un poco de eso, digo, aunque ya estamos, gracias a Dios, ya fuera de esta pandemia, pues pueden venir otras crisis, ¿no? Y es importante cómo saber manejar ciertas campañas o ciertas estrategias de marketing. Sin duda alguna, las grandes ideas también construyen marcas resilientes, construyen marcas fuertes, construyen marcas duraderas. Entonces, y sabemos, ¿no? Sabemos de repente, digo yo que estoy del lado de agencia, que hay cierto reto importante o cierto reto, pues de alguna manera, bueno, por eso se llama reto, ¿no? Difícil a solucionar de cierta marca, y cómo llevar esa estrategia correctamente
pues es un trabajo finalmente de equipo, co-creando entre agencia y cliente. Creo que también esta co-creación entre ambas partes es súper importante para un caso ganador. Y creo que ahorita que vi las primeras pantallas de las campañas que vamos a ver, creo que gran parte es eso. O por lo menos desde el lado de agencia, creo que esta involucración con cliente también es súper clave. EFIS es un símbolo global de logros, a la vez que se forma de recursos que promueven la disciplina de pensamiento, la creatividad y la inteligencia de las soluciones. En los EFIS también lo que hacemos es cuestionar el status quo del marketing, ¿no? Creo que también, y lo diré más al final de mi speech, pero no hay fórmulas mágicas, pero de alguna manera siempre estamos, creo que también es gran parte de este secreto, el estar siempre cuestionando si realmente estamos en la posición donde queremos estar o hacia dónde quiere llevar esa marca o esa estrategia, ¿no? Es hacer ese shake y agitarnos un poco para realmente llegar a esa estrategia clave y a esa comunicación clave. Repito, siempre en conjunto con nuestras marcas y con el cliente. Ahora, EFIS tampoco es únicamente ganar. Claro que nos encanta ganar, ¿no? ¿A quién no le encanta pararse en el estrado por el oro o el plata o el bronce, ¿no? También la competencia sana creo que es muy buena y el estar compitiendo con otras agencias, otras marcas también, pues te llena de adrenalina, ¿no? De alguna manera. Y eso veremos en el evento del 6 de diciembre. Pero creo que además de esta parte de ganar, es una experiencia lindísima. Yo este año que soy presidenta del consejo, pues me encantó llevar el consejo de entrada porque te llenas de mentes brillantes, ¿no? A tu alrededor. Siempre estás intercambiando ideas, intercambiando puntos de vista diferentes y eso pues creo que te enriquece muchísimo como persona y como profesional. Entonces también creo que la experiencia de llevar estos casos EFIS o de pertenecer al jurado o de pertenecer al consejo o simple y sencillamente de trabajar en los casos te llena de un conocimiento increíble, ¿no? Y te hace crecer mucho profesionalmente. Por ello, hicimos este año también, como cada año, esta alianza con Kantar para que nos presente pues, el secreto del oro. Que yo cuando estaba leyendo, bueno, dije, bueno, pues ojalá sí haya un secreto así como muy particular, pero bueno, no creo que lleguemos a una sola conclusión. Ojalá y tuviéramos como esa fórmula mágica, ¿no? Para decir, bueno, si hago esto seguramente voy a ganar un oro, pero creo que eso es lo lindo de esto, ¿no? El tener esos retos diferentes cada año y seguramente hoy nos llenaremos de conocimiento, de herramientas para realmente hacer casos exitosos. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad como publicistas y todos los que conformamos aquí esta industria para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestras marcas, en marcar y en hacer una diferencia, ¿no? Y creo que en los casos exitosos se demuestra esto, cuando realmente una campaña que dices, híjole, es que la vi al aire, sí vi cómo hizo la diferencia, sí vi cómo cambió una parte del negocio, ahí es cuando creo que como publicistas nos llena de satisfacción eso. Entonces, bueno, pues los invito mucho a estar siempre en constante aprendizaje, en desaprender y en volver a aprender. Gracias por la invitación, gracias Kantar por estos resultados que vamos a ver ahora y pues nada, mucho gusto en ver a muchas caras conocidas y nada, es todo. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, mejor conocido como el Can. Él es la cabeza de Creative en Kantar México y pues Can, bienvenido. ¿Se escucha bien? Perfecto. Un aplauso para Can. Pues buenas tardes, ya basta de saludos. Yo aquí muy contento de poder guiarlos a través pues, de este contenido, El secreto del oro, en una tarde de lunes. Voy a intentar quitarle lo aburrido al inicio de semana y qué mejor que con unos cócteles, pero hablando particularmente de este tema que nos apasiona. No solamente son campañas, son estrategias poderosas que generan campañas y por supuesto que nos traen resultados de negocio. El objetivo que buscamos en Kantar en realidad tiene que ver con llevarnos ciertas reflexiones que podamos aplicar todos los que estamos aquí en nuestros negocios.
porque sin lugar a dudas el mundo ha cambiado y la pandemia lo llevó a un nivel exponencial que, bueno, pues sorprende por lo menos. El control toma su tiempo. Muy bien, ya me presentaron, pero bueno, no quería dejar de reconocer a Pam. Ella es Creative Director en el domain y ella estuvo liderando, pues la verdad es que meses y toda la información alrededor de estos casos. Cómo no mencionar a AVE, EFI, por supuesto, con estas colaboraciones de tantos años. Y bueno, pues yo como VP del área tengo el gusto de platicarles sobre los hallazgos. De esta manera, el contenido está organizado de manera muy sencilla. Me voy a tomar máximo 2 minutos para explicarles un poco de contexto y el análisis. Prometo que no paso de eso. Y me voy a ir derechito a los 7 factores del secreto del oro. Yo estoy de acuerdo, no hay recetas para generar negocio, pero sí hay 7 factores que nos pueden ayudar a ver el mundo de otra manera y aplicarlo en nuestras estrategias. Y por último, pues algunas conclusiones que tienen ese objetivo, ¿no? Hacernos pensar hacia qué deberíamos de estar aplicando en nuestros negocios. Muy bien, como contexto, pues una persona en México está expuesta a entre 5,000 y 10,000 estímulos publicitarios por día. Esto nos habla de un clúster que está saturado y entonces construir una memoria publicitaria ahí dentro ya es retador por sí mismo. Pero por si eso no fuera difícil, llega la pandemia y creo que están de acuerdo conmigo, hay un mundo antes y después de los efectos del COVID. Esto transforma los hábitos de nuestro target, de nuestro consumidor, sobre cómo consume medios, cómo se relaciona con ellos y qué hace ahí. Y todavía más, cómo se relaciona con las marcas y qué le importa y qué ya no le importa. Eso cambió. Entonces, ese es nuestro dilema del día a día. Por un lado tenemos qué complejo es tener una campaña de publicidad y una estrategia poderosa que me traiga negocios. Es correcto, pero del otro lado del dilema, y de acuerdo a nuestros análisis, no podemos dejar de recordar que el equity sigue siendo el factor más determinante para que una marca o un negocio logre sus resultados año con año. Todos tenemos una meta escrita en nuestros objetivos. ¿Qué vamos a hacer este año en términos de share? ¿Sí? Y el equity es la principal palanca que podemos activar para lograrlo. En el gráfico del lado izquierdo, lo estamos nutriendo con datos con únicamente marcas mexicanas. Cerca de 200 marcas en donde fuimos a buscar los históricos de share en volumen y los comparamos con nuestra medida de equity. Varios de ustedes conocen el Power, que de lo que nos habla es la predisposición que tiene un consumidor por elegir tu marca. Pues bueno, más allá del dato, no podemos negar la evidencia, ¿no? El equity va a depender, es la mejor manera que tenemos para, uno, defender, es decir, solamente mantener nuestro share o hacerlo crecer. Y si descuidamos el equity, bueno, ahí viene la parte negativa de la historia. Ok, ¿qué hay detrás del equity? En este gráfico del lado derecho, después de analizar muchos elementos del marketing mix, por supuesto que el empaque, la experiencia, la distribución, tiene mucho que ver con el equity, pero uno de los elementos más poderosos para construir el equity es el great advertising. Comunicaciones poderosas que amplifican nuestros mensajes y por ende muevo el equity, por decirlo de manera coloquial. Entonces, un poco esta lámina lo que intenta decirnos es cómo la comunicación le va a abonar al equity y así lograremos nuestros resultados. De acuerdo a un marketing mix modeling basado en más de 80 marcas, modelamos las ventas y tratamos de explicar los movimientos positivos de dichas ventas. Incluimos elementos como la pauta, por supuesto, el alcance y la frecuencia, información de sinergia de medios y también la calidad creativa de las piezas, de acuerdo a evaluaciones que realizamos para dichas campañas. Y resulta que el 50% del éxito de negocio o en las ventas está explicado por la calidad creativa de las campañas. Es decir, sí es importantísimo tener un muy buen plan de medios con alcance, con frecuencia, muy bien ideado, muy inteligente, pero si inviertes mucho dinero
en una calidad creativa pobre. Por el contrario, si inviertes cada peso en una pieza memorable y poderosa, te va a dar 3, 4, este dato es real, hasta 11 veces más resultados que un GRP en una campaña o un peso en una campaña que no es poderosa. Muy bien. En este contexto, control, hablemos del secreto del oro. ¿Qué hay detrás de una comunicación poderosa? Primer factor, la mayoría de las campañas ganadoras están involucrando positivamente a las audiencias. Sé que hemos hablado del involucramiento activo con muchos de ustedes. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de explicarlo de manera más coloquial. Una atrás, por favor. 7 de cada 10 comunicaciones ganadoras de EFI están involucrando activamente a sus audiencias, logrando lo siguiente. No es lo mismo ver que observar. Tampoco es lo mismo oír que escuchar. En ese sentido, las campañas poderosas logran que las personas se involucren y hagan este proceso mental de tratar de entender lo que les estamos diciendo. No estamos diciendo que si de acuerdo a tu estrategia o al territorio emocional de tu marca, no puedas desarrollar comunicación pasiva, como por ejemplo una situación agradable en casa o me relajo con una taza de café o una taza de té. También se puede generar resultados de negocios sobresalientes. Solo queríamos subrayar que la mayoría de las campañas ganadoras de los últimos 3 años lo están haciendo de manera activa. Para involucrar activamente a las audiencias, encontramos 3 principales mecanismos. El primero de ellos es la empatía. Esta capacidad que tiene el ser humano para entender a la persona que tiene enfrente. No solo eso, sino que a veces sentimos, ¿no? Del verbo sentir, sentimiento, la alegría, la tristeza o la preocupación del que tenemos enfrente a través de su narración. Las grandes campañas están entendiendo eso y logran historias en donde nos podemos ver reflejados. Un segundo mecanismo tiene que ver con la disrupción. Eso no es nada nuevo. Ser originales siempre ha sido muy poderoso para construir memorias publicitarias. Eso sigue siendo fuerte. Y en tercer lugar, pero igual de importante, ser culturalmente relevante. ¿Qué es esto? Esto no tiene que ver con atributos de producto, con funcionales de categorías. No, esto tiene que ver con hablar de cosas que al ser humano le importan. Y eso está en otro nivel. Veremos ejemplos. Veamos esta historia de Doritos en donde a través de una historia podemos vernos reflejados y se genera este elemento de empatía que se traduce en una campaña memorable que conecta con la marca. Hola, soy un padre divorciado de 52 años y necesito ayuda. Creo que mi hijo y su amigo son pareja y no se animan a decirme. Llevan varios días aquí y aunque tratan de ser sutiles, no lo han logrado mucho. ¿Cómo les digo que está todo bien? Hola, hijo. Hola, pa. Quería hablar contigo. Dime. Quería decirte que te quiero. Lo que me quieres decir es que me quieres como soy. Doritos ha sido consistente en la manera en que comunica este tipo de mensajes. Ese es el primer acierto. Pero bueno, podríamos pensar que el tema de inclusión es el centro de esta narrativa, de esta historia. Pero en realidad, si lo piensan con más detenimiento, verán que hay más capas. Un padre divorciado que se va a hacer cargo de la educación y de todo lo demás relacionado a su hijo. Un padre y un hijo que se aman pero que no encuentran las palabras para comunicarse entre sí. El consejo que se pide a otras personas, ¿qué hago? De cualquier manera, independientemente de que seas o no parte de la comunidad LGBTIQ, te puedes ver reflejado en esta historia. Y de esa manera se logra un punto de conexión emocional e importante con Doritos.
También la empatía puede impulsarse por situaciones realistas. Cada vez más estas campañas ganadoras están entendiendo que reflejar la realidad de la sociedad mexicana de una manera fidedigna resulta en un mucho mejor punto de conexión con el consumidor. Si viajamos al 2021, en la pandemia, recordamos que las marcas en el sector de servicios financieros estaban amplificando beneficios a través de sus apps tecnológicas, de manera que pudieran llevar sus servicios financieros a las personas. Veamos cómo lo resuelve Citibanamex. No me digas que no pagaste la tarjeta. No, sí. O sea, Citibanamex Móvil. Al banco por la ruta más corta. Da vuelta en U. Lo digital no se me da. Da el paso y usa Citibanamex Móvil. A través de una historia cotidiana, con un humor ligero, como somos los mexicanos, siempre nos reímos de nuestras propias situaciones, vemos cómo hay un personaje que es experto en tecnología y algunos nos identificamos con ello. Otros que de plano no saben cómo entrarle a eso y hasta le tienen miedo. El reclamo de la señora, ¿por qué no pagaste la tarjeta? Todo esto enmarcado en un mensaje que conecta directamente con el beneficio de Citibanamex. También la empatía se puede impulsar por medio del casting. Casting en este sentido cobra un significado mucho más amplio de lo que podríamos estar pensando. Claro que tiene que ver con los actores que van a formar parte de nuestras historias y creatividades y de la intención y sentimientos que pueden reflejar en dichas historias. Pero va más allá. ¿Qué tipo de lugares y situaciones, qué tensiones de vida están enfrentando dichos protagonistas de nuestras historias? Como por ejemplo, ese ejemplo de BBVA, en donde vemos a un empresario pyme que va corriendo en la mañana a abrir su changarro para recuperar el negocio que se perdió durante la pandemia. O estos personajes de voces de la audiencia, Clorets o Sabritas, que siguen dando sus mismos mensajes, pero entienden nuevos contextos relacionados con la pandemia y con personas que, si me lo permiten, son como ustedes o como yo. Es cualquier mexicano. Hablábamos de la originalidad como un elemento poderoso y esto sigue siendo. Veamos este ejemplo de mezcal Ojo de Tigre, cómo logra amplificar su propuesta de marca de una manera disruptiva. Checa. Imagínate un campo de agaves mamón, inmenso, preciosa esa madre. Un cielo azul con nubes en timelapse, tiempo pasa, azulitos, paleta fría. Y en eso corto a un pasaje de agaves donde pasa un caballo hecho la madre, pero un caballo precioso, cabrón, negro, relinchando. Hago una toma desde el piso, regreso al caballo para descubrir que quien lo monta es nada más y nada menos que Luis Gerardo Méndez, cabrón. Y atrás de ti vienen tus amigos en cámara lenta, ya sabes, sombrero de piel, muy cabrón. Y en eso, ¡pum!, un rayo. Tú como Zeus, güey. Acá, muy cabrón, agarras el trueno, lo avientas a un agave que se incendia. Y este incendia al otro, y al otro. Y se vuelve una pinche quemadera preciosa. Un horno infernal. Y los agaves que estaban quemados empiezan a destilar. No mames. Ahí estás tú, sobre un lago de mezcal puro, mezcal joven. Y empiezas a caminar sobre él. No mames, exacto. Y ahí te tengo solo. Inalcanzable, cabrón. Un detallito nomás, ¿no? Ok, sí. Los campos de agave ya están muy vistos. Los rayos. Está muy mamador. El fuego. Firmé con una ONG verde, güey. Tú caminando sobre el agua. Mi mamá se va a emputar. Y allá... El caballo. No sé montar, güey. Ah, puta madre, pues entonces pon un fondo blanco, pones la botella y que diga... Ojo de tigre, el mezcal para todos, ya. Esta campaña a mí me parece genial, tiene varias capas. Por medio de la caricatura, la marca denuncia esos clichés y territorios ya tan comunes y desgastados, ¿no?, de los spirits y del mundo del mezcal, que si los agaves, que si el proceso, que si lo artesanal, ¿no? Lo hace de una manera que se logra posicionar como una marca auténtica. Ese detallito del final de el mezcal para todos, para todas y para todes,
genial, ¿no? Pero si lo piensan con detenimiento, también la marca habló de mezcales, del proceso artesanal y de la experiencia detrás de ello, lo cual abona las credenciales de calidad de la marca y bueno, pues redondita, ¿no? Otras campañas logran una conexión activa a través de hablar cosas que son importantes para el ser humano, no para el consumidor, para las personas. Esto es independiente de que las personas sean conscientes o inconscientes de ello. Les platico rápidamente un caso de negocio. Todos sabemos que los Estados Unidos es el principal mercado en términos de turismo para México. A través de ese discurso de división liderado por Trump y las fronteras y México y entonces puros puntos de discordia, para el mercado tejano empieza a disminuir la relevancia de México como destino turístico. Y ese es el problema de negocio a resolver. ¿Cómo lo hace Aeroméxico? So, we went to a typical American town to ask why they don't consider Mexico an option to travel to. Would you consider going to Mexico? No way. The idea of going to Mexico is not something that I would foresee. Let me stay here in peace and let those folks stay on their side of the border. So we did a DNA test to prove it and turn those results into discounts. The more Mexican they are, the more discount they get. Joshua, you are 18% Mexican. Oh, wow. So you get 18% off to fly to Mexico. You're 22% Mexican. That's bullshit. That is bullshit. So you get 22% off to fly to Mexico. Oh, come on now. Seriously? Okay. That's for real? So what if I want to take my wife? DNA discounts. There are no borders within us. Hay una inconsciencia, ¿no?, de parte de ellos sobre esos puntos de conexión con México, pero a todos nos importan nuestros orígenes, ¿no? Hablar del ADN, pues a ver, y resulta que eres 18% mexicano, por supuesto que ahí hay un elemento de creatividad y sorpresa poderosísimos, pero la marca lo sabe conectar con este gran recurso que funciona en los Estados Unidos, los descuentos. Ellos siempre reaccionan bien, oye, ¿y también me puedo llevar a mi esposa? Buenísimo. La emoción. El 81% de las campañas ganadoras se están apalancando en las emociones. Esto es independiente de que también estén dando mensajes racionales o decidan no hacerlo. Del lado derecho pueden ver un gráfico en donde hacemos un zoom en el tipo de emociones que preponderaban en una época prepandemia, en donde hablamos principalmente de confianza. Mientras que en el 2021 y 2020, ya entrados en la pandemia, vemos que las emociones que preponderan tienen que ver con la sorpresa, la inspiración y el entusiasmo. Si me lo permiten, estas emociones están más relacionadas con la acción que la construcción de confianza por parte de una marca. Hablando particularmente de la sorpresa, sabemos que se puede detonar de una infinidad de maneras en una campaña o en una estrategia incluso. Puede ser a través del storytelling o ir más allá y mostrar una postura diferenciada de marca o que incluso el centro de tu comercial sea un elemento de concientización de la sociedad. Veamos este caso de Bud Light. ¿Gusta que le pidamos un taxi? No, estoy bien. ¿Segura? Sí. Bueno, pues la sorpresa trabajando en términos de la memorabilidad. Conecta correctamente con el mensaje que busca amplificar, en este caso Bud Light, pero además es un punto de conexión con la marca. Yo ahorita que terminemos esta presentación, pues estaría muy feliz de tomarme un cóctel con ustedes, nada más que tendré mucho cuidado, que no estén nuestros amigos allá afuera, cuidado al regresar. Este es un tema que a Kantar nos llega a cada rato en estas mesas de discusión en donde hablamos de estrategia con ustedes. ¿Es posible generar reacciones emocionales, reacciones poderosas ante una comunicación con los mismos mensajes de siempre?
Y la respuesta es que sí. El 87% de estas campañas ganadoras están dando los mismos mensajes sobre los que han construido consistentemente en el tiempo. Lo que sí hacen muy bien es entender el nuevo contexto, los diferentes presentes. No es lo mismo el presente hoy que dentro de 15 días. Y al entender ese presente, tienen la oportunidad de jugar con los ángulos que muestran sobre sus beneficios o los mensajes que quieren dar. Les pido igual que hagamos este ejercicio y nos ubiquemos en el 2021. Están las restricciones generadas por el COVID. Y de la noche a la mañana se trunca uno de los momentos de pasión más importantes para el mexicano. No hay fútbol. Se acaban los eventos masivos y ni siquiera los jugadores pueden desarrollar sus partidos a puerta cerrada. Imagínense el efecto en el negocio de Corona, tanto como punto de pasión y de conexión con el consumidor, como también por momento de consumo. Veamos cómo lo resuelve. Y esto es el coronavirus, que dejó a los mexicanos sin fútbol y a Corona sin 12.5 millones de galones en ventas durante las semanas del partido. Por eso hicimos esto. Editamos un partido de 90 minutos de principio a fin, usando material histórico de los últimos 70 años. 20 editores. Trabajando día y noche. Buscando y sincronizando los movimientos de los jugadores. Ubicación en el campo y velocidad. Y no solo eso. Vendimos las vallas publicitarias del estadio a otras marcas, generando fondos para combatir al COVID-19 en el país. Esto es el clásico de la historia. El reto de negocio. ¿Cómo seguimos generando este passion point, el fútbol? Hay restricciones. Pues qué mejor manera que hacer uso del acervo de momentos memorables, importantes, ¿no?, para los fans del fútbol, que pues los encuentros históricos del América y las Chivas, los principales equipos en México, y utilizar la tecnología de una manera creativa para seguir generando contenidos. Pero que, además de que siguen generando esta conversación tan importante alrededor del fútbol, también pues genera negocio, ¿no? Incluso por ahí se mencionaba espacios publicitarios de otras marcas y no se diga pues de seguir en conexión con sus consumidores. Prácticamente todas las campañas están detrás de ellas marcas que tienen claro cuál es el territorio emocional de las necesidades que satisfacen. Cuando tienes claro cuál es ese territorio emocional de necesidades, puedes enfocar todos tus esfuerzos para justamente abonar a dicho territorio. De acuerdo a nuestros análisis, la emoción es el factor clave detrás de una marca irresistible. En nuestra base de datos, únicamente el 15% de las marcas lo son. ¿Por qué? Esto tiene que ver con elementos emocionales poderosos, ya que todos sabemos o intuimos que simple y sencillamente diferenciarte a través de un elemento funcional es más complejo y además es difícil de mantener a través del tiempo. La emoción es muy importante en ese sentido. Utilizamos la herramienta de segmentación de Kantar justamente para territorios de necesidades, en donde podemos colorear diferentes territorios. Aquí vemos dos ejes, el grupal y el individual. Por ejemplo, grupal vemos a un McDonald's o a un Dove, que tiene más que ver con justo la sociedad, los amigos, la fiesta, la familia, y este tipo de mensajes en donde tienes puntos de conexión. Del lado derecho tenemos un eje individual en donde tiene más que ver con las personas en la acción, solucionando tensiones y problemas de una manera individual, aunque puede llegar a abonar al grupo, por supuesto. Y el otro eje nos habla de qué tan introvertido o extrovertida es esta acción. Introvertido tiene que ver con estas marcas como Sensodine, que a través de sus racionales y sus atributos de producto son la solución inteligente. Es algo más meditado. Del otro lado vemos a un Red Bull que, pues por supuesto que está en un color rojo, hacia la acción, me atrevo, las barreras, un nivel alto de energía.
En este pie, la primera conclusión que vemos a través de las campañas ganadoras en el 2019, prepandemia, primero es que hay diferentes territorios emocionales y no hay un gran sesgo hacia alguna. Es decir, hay campañas ganadoras y que generan mucho negocio independientemente del territorio emocional donde se encuentren. Lo que sí vemos es que el 63% estaban más enfocados en lo social y en lo grupal. Marcas hablando del disfrute de lo cotidiano, el cariño a la familia, etc. Eso es prepandemia. Llega el COVID. Listo. Lleva el COVID y vemos un cambio. Ahora es el 58% de los territorios emocionales más ubicados en la acción, en lo individual. Y hay un cambio sí importante hacia el color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la pandemia las marcas hablaban un poco de esos momentos sociales y hoy están hablando un poco más de personas que se enfrentan a diferentes retos y ellas mismas los solucionan. Ellos no necesitan ser rescatados. Ellos activan, eso sí, utilizan marcas que los apoyan a través de sus beneficios. Ahora, aunque tengas muy claro cuál es el territorio emocional donde se encuentra tu marca, esto no significa que los diferentes contextos no te permitan jugar con otros territorios. Sigues teniendo clara cuál es tu estrategia, pero de pronto te puedes mover un poco hacia uno o hacia otro color o hacia otro territorio emocional. Por ejemplo, Clorets es una marca muy funcional que siempre nos ha hablado también con una capa emocional de solucionar ese tema del aliento. Lo que cambió en la pandemia fue que ya no te preocupabas por que te huele el de al lado, sino que tú al ponerte tu cubrebocas te dabas cuenta de ese tufo a cebolla. Mismo mensaje, otra tonalidad. Lo mismo ocurre con Gandhi. A través del humor, ellos han conectado situaciones cotidianas con los contenidos que ofrecen. Durante la pandemia lo que cambia es el tipo de situaciones. Por ejemplo, este mensaje en donde nos dicen, soy muy malo trabajando en home office, y publican su contenido de hazlo mal, pero hazlo. Así aprendes. Y por último, Victoria. Otra vez remontémonos a las restricciones. En el 2021, también de la noche a la mañana, a los que nos gusta la cerveza, nos dejaron sin ella. Ya no se puede producir porque no es un elemento básico, de necesidad básica, ¿no? Ya vi cara de todos así de sí, compre y compre en internet, ¿no? Bueno, pues lo que hace Victoria es, saca un nuevo producto que solo tiene 1.8 grados de alcohol y le llama chingona, ¿no? Y los que nos gusta la cerveza, pues sí la percibimos así. Pudimos seguir tomando cerveza, pero claro que siguió abonando al negocio y a la rotación de su producto. También nos sorprendió que detrás de estas campañas vemos a marcas que demuestran cómo participan por un mundo mejor. Un mundo mejor está descrito por un montón de elementos, ¿no? La lámina no nos cabría, pero por poner algunos ejemplos, la salud, su detección o su atención, o por ejemplo la sustentabilidad, la economía es un tema del que pueden hablar las marcas. Claro, está la inclusión y la ecología muy en boga actualmente. El tema no es, la recomendación no tiene que ver con, hay que, como marcas, hablar de todo ello. No, ¿cuáles de estos temas hacen fit con tu misión, con tu propósito? Y entonces sí, participa por un mejor mundo. No es forzado, tiene que ver con tu estrategia. Vemos los porcentajes de marcas en donde sus campañas mostraban cómo activamente participan por un mundo mejor y hay un incremento significativo que llega al 19% durante la pandemia. Son cerca de 30 casos a total de marcas mostrando cómo contribuyen a este mejor mundo. Es un número bien importante. Del lado izquierdo verán datos del barómetro de Kantar, en donde vemos que a nivel global el 53% de las personas están altamente preocupadas por la ecología. En el caso de México ese número asciende a 76%.
Creo que es lógico, ¿no?, que en nuestro país estemos más preocupados, pues es un país con mucha contaminación y está desatendido el tema. Veamos cómo lo resuelve Ecofilter. Para mal, mañana será tarde para estar arrepentidos. Contaminamos nuestros mares y ríos. Y pensar que era tan fácil no llegar a aquello, tirar la basura en su lugar. Para bien, actuemos antes de que sea demasiado tarde. Solo tírala en el bote y verás que el verde renace. Tú eliges qué mundo quieres ver. Despierta. Tú haces el cambio. Pues la creatividad no es un viaje en el tiempo. Lo que pasaría si no atendemos como personas y como marcas esta situación, hay una invitación muy clara: tú tíralas y yo Ecofilter me encargo, ¿no? También, de acuerdo al barómetro, vemos que el 30% de los mexicanos consideran que las marcas son responsables de la mayoría de los problemas de la sociedad. Es un número alto, hay una molestia. Y es en este contexto en donde se valora muchísimo desde ese mismo consumidor que una marca demuestre lo que está haciendo por ese mundo mejor. Las marcas que lo entienden y que lo están activando, por supuesto que van a ocupar otra posición en el mercado contra los que decidan no hacerlo. Veamos este caso de Kiddy Pharmaton. La marca pudo haber decidido entender cómo se reordenan los atributos de importancia durante la pandemia para generar sus comunicaciones, pero va más allá. En México, aproximadamente 924,000 niños sufren trastornos de lenguaje y la mayoría de estos casos no eran detectados. Pharmaton Kiddy ayuda al crecimiento físico e intelectual de los niños. Por eso creó Kiddy World, el primer ecosistema interactivo para la detección, prevención y seguimiento de dislexia, disgrafía y daltonismo. Cada etapa de Kiddy World era una aventura para detectar diferentes padecimientos. Llevamos Kiddy World a escuelas ubicadas en zonas vulnerables, donde los niños no tienen acceso ni siquiera a los test tradicionales. Ahí, cuando los niños terminaban de jugar, entregábamos el diagnóstico a los padres y maestros para que trataran de manera oportuna los padecimientos. Con Kiddy World seguiremos construyendo un mejor futuro para todos los niños del mundo. La marca se preocupa por escuchar qué problemas no están siendo atendidos o qué problemas están siendo atendidos pero necesitan de nuestra participación activa, y encuentra que la detección y atención de estos padecimientos del lenguaje, como la dislexia, la disgrafia, tienen un gran porcentaje en México y no se están atendiendo correctamente. Invierte y desarrolla una tecnología que justamente cumple con esas necesidades, y piénsenlo, logrando un gran punto de conexión con el consumidor y construyendo en relevancia. El story doing no solo tiene que ver con causas sociales o medioambientales. Decíamos, hay un montón de campos en donde las marcas pueden participar, como por ejemplo, derribar estereotipos. No tiene que ser una denuncia y tampoco tiene que ser radical, es un movimiento progresivo. También cualquier problemática actual o en el futuro es un tema fértil. Fomentar la inclusión o incluso si decidimos reconocer el activismo social es un buen mecanismo. Imagínense un eje, de un lado tenemos comunicación más tradicional, no es ningún juicio, simple y sencillamente es una comunicación que refleja un poco más esa sociedad de antes, donde teníamos normalmente un hombre y una mujer y su familia y luego los nietos y un montón de roles que incluso podían convertirse o no en clichés, con elementos positivos y negativos, pero es un mundo más tradicional. Y en un eje más progresista vemos pues otras maneras en que la sociedad se conforma, ¿no? Simple y sencillamente piensan en los hogares de sus amigos o de sus familiares, ya no son lo mismo. Y hay que dejar detrás estos clichés. Pueden ver en la barra del porcentaje cómo el porcentaje de campañas que hablan de manera progresista incrementó de manera importante durante la pandemia. Podemos concluir que en 2020 y 2021 el 30% de las marcas decidieron hablar de una manera más progresista. Repito, no es volverse radical y de pronto todos somos punks, para nada, simple y sencillamente hay un movimiento hacia allá.
Si hablamos de la categoría de entretenimiento, veamos cómo lo resuelve Lifetime. To be here to present the award for Best Director. And here are the all-male nominees. Meet you at the light. No, we're not going without you. Hurry, with this train. Stop! Stop! You know what's good for you? We're Corinne's children. Este es un gran ejemplo de involucramiento activo negativo. Te generaron una molestia en la sala porque solamente veía un pedacito de la película. Ese pedacito que representa el 10% de las películas producidas, dirigidas por mujeres del mundo del blockbuster. Definitivamente es una denuncia que hace la marca, que conecta además con su misión y sus objetivos de negocio como plataforma de contenidos y generadora de contenidos por sí mismas. Creo que el ejemplo habla por sí mismo. Hablábamos de inclusión. Este se puede generar con diversos mecanismos. Por ejemplo, el casting inclusivo. En el ejemplo que vemos en la lámina, Infonavit hace unos años solamente otorgaba créditos a estas familias en donde normalmente se juntaba un hombre y una mujer y decidían unir sus vidas, juntaban sus créditos y vamos adelante con la compra de un inmueble. Hoy, Infonavit reconoce que la forma en que se configuran los hogares, incluso quienes adquieren ahora un bien inmueble, tienen conformaciones de todo tipo, ¿no? Y entonces modifica su producto de manera que cualquier par de personas, 2 o más, pueden unir sus créditos y lo amplifica en una campaña que pues juzguen ustedes con elementos inclusivos completamente. También historia inclusiva. Durante la pandemia pues ya no se pudo celebrar la marcha del orgullo LGBT en el famoso mes de junio, ¿no? El mes del Pride. Y entonces hay que resolverlo. Esta marcha ahora se celebra en plataformas digitales, de manera que tiene grandes ventajas. Ya no solamente está referida a un momento en el tiempo, que es junio, y es un always on durante todo el año. Le permite libremente tanto a marcas como organismos y, lo más importante, a las personas, generar contenidos que pues van transformando de manera pues imparable esta conversación sobre el orgullo. También hablando de inclusión como propósito, si pensamos en Teletón y vemos esta campaña, están mostrando pues logros por lo menos sobresalientes de personas con capacidades diferentes. Es un mensaje muy memorable, inspirador, pero que conecta además directamente con su misión y los objetivos como Teletón. Evolucionando de consumer-centric a human-centric. A mí particularmente este tema me apasionó muchísimo. Bien, si pensamos en nuestro presente a nivel marketing, a nivel industrias, podríamos concluir que un poquito mejor o un poquito peor, la mayoría de las marcas ya son consumer-centric. Es decir, ponen en el centro de todo lo que hacen al consumidor a través de entender cuáles son sus hábitos, cuáles son los detonadores que hacen que elijan tu marca y no otra, cuáles serían los facilitadores y las barreras. Lo cual ya está bueno por sí mismo, ¿no? Contra un pasado en el que las marcas pues nada más salían a decir sus atributos. Eso es positivo. Sin embargo, en estas campañas ganadoras vimos un movimiento a algo mucho más profundo y humano, valga la redundancia, human-centric. Esto tiene que ver en entender no al consumidor, a las personas. ¿Qué sueñan?
¿Qué les preocupa? ¿Qué les quita el sueño al revés? ¿No? ¿Qué aspiran? Y de esa manera las marcas pueden encontrar esas conversaciones y contenidos relevantes, eso sí, que tienen que ver con sus beneficios. Si no estás observando lo que ocurre en la sociedad y más allá de ello participando en esa generación, son conversaciones, son tensiones, pues te pierdes esa gran oportunidad. Te puedes quedar como consumer centric, pero otras marcas serán human centric. Veamos este caso de Allen. Llegaron los nuevos Pinol, Cloralex y Ensueño for Men, los primeros productos de limpieza exclusivos para hombres. Úsalos y demuestra que tienes el poder para conquistar cada territorio en casa. Podrás proteger a tu familia y darle su merecido a los virus y bacterias. El aroma de tu ropa será tan intenso como tú. Y lo mejor de todo es que los productos For Men hacen exactamente lo mismo que los de siempre. Sí, porque no necesitas productos especiales para hacer lo que te toca en casa. La limpieza es responsabilidad de todos. Haz tu parte. A mí me parece brillante este caso. La marca pudo haber decidido ser un poco más consumer-centric y entender cómo se reordenan las importancias de los atributos y beneficios durante la pandemia. Todos sabemos, ¿no?, que nos volvimos obsesivos con la limpieza y entonces pues seguramente había que modificar los beneficios que amplificaba la marca. Y eso hubiera estado bien, pero fue más allá y entendió que hay una gran conversación en la sociedad sobre estos clichés, roles de género, a quién le tocan las labores del hogar y de una manera, a mi gusto, muy inteligente, hace una denuncia. Claro que es una denuncia contra el machismo, solo que lo hace a través del humor. Caricaturiza a este macho que pone sus pretextos de no, yo soy el sexo fuerte y yo tengo que proteger a mi familia, y justo le dice cómo a través de sus productos y del poder desinfectante, pues es fuerte y protege a su familia, ¿no? Generando así un punto de contacto emocional poderosísimo con el consumidor. Pero nuevamente, si lo reflexionan, en la campaña no se dejó de hablar de los 3 atributos más importantes: poder de limpieza, el poder de la desinfección y también la fragancia. De esta manera, pues, una pieza muy redonda. En este mismo sentido, las marcas están dejando de ser protagonistas en estas historias y están más bien dándole ese protagonismo a las personas y a los consumidores. De esta manera nos movemos de un antes, en donde algunas marcas se subían al podio para amplificar pues el qué tan buenas, qué tan superiores y todos sus atributos de producto por los cuales debías elegirlas. El ahora tiene más que ver con entender a las personas. De esta manera podemos retratar sus tensiones de vida y eso sí, la persona la resuelve apoyado con marcas que a través de sus beneficios son grandes aliadas. Si nos vamos al 2021, una de las principales preocupaciones de la sociedad pues tenía que ver con la economía. Hubo un gran golpe a todos los negocios, desde pymes hasta las grandes corporaciones, las grandes empresas, y el tema era ¿cómo le hago para recuperarme? Veamos el caso. Momento de rendirse o no, toca salir y darlo todo una vez o dos, o cuantas haga falta. Si hay comida y techo, darle vueltas a las cosas como siempre lo hemos hecho. Te levantas temprano, comienzas bien el día regalando sonrisas. Aquí el optimismo habita. Llegas antes como esperando visitas, porque más que nunca tu negocio te necesita. Además el trabajo duro siempre ha sido lo tuyo. Venga, el éxito está en tu futuro, no eres el único. Sabes que es cierto y todos en la cuadra extrañamos tu local abierto. No estás solo, de esta salimos juntos. Es momento, no te vas a rendir y punto. Queremos que tu negocio salga adelante. Conoce la nueva Banca Pyme y la app BBVA para empresas. Abre tu cuenta en la sucursal más cercana. BBVA, creando oportunidades. La mayoría de las campañas que hemos visto no detonaron solo uno, sino varios de los factores de éxito.
Por supuesto que esta campaña involucra de manera activa, está hablando de cosas importantes, también es muy realista, ¿no? Sin embargo, aquí queríamos reforzar este elemento de protagonismo de consumidor. Hay un problema en la sociedad y el que lo resuelve, en este caso el protagonista es dueño de un changarro, una pyme. Oye, ¿cómo recupero mis ventas? Pues como siempre, levántate temprano, haz lo mejor que puedas, ofrece un mejor servicio y ve adelante. Eso sí, apoyado con los servicios financieros de BBVA que entiende esta nueva realidad. La mayoría de estas campañas ganadoras optaron por dar mensajes de manera explícita y directa. Seguramente esto responde a que el span de atención cada vez es menor porque hay muchos estímulos publicitarios y contenidos allá afuera. El 83% de estas campañas ganadoras dieron mensajes directos y contundentes. Esto no significa que si de acuerdo a tu estrategia tú quieras desarrollar una comunicación más profunda o reflexiva. Se puede, ahí hay un 17% de campañas ganadoras que lo hicieron. Lo que sí es muy importante es que la mayoría de ellas, independientemente del camino que elijan, se enfocan en beneficios y no en atributos de producto. Al consumidor, a tu audiencia, cuando le hablas de atributos de producto, te filtra. Eso no es memorable. Cuando hablas del what's in it for me, en ese momento puede que ponga atención a tus reasons to believe. Como ejemplo de una comunicación directa y explícita, Nivea. Sabemos que no te gusta desmaquillarte, pero no hacerlo es un desastre. Prueba la nueva agua micelar Expert de Nivea, la única con té negro que en un paso remueve hasta el maquillaje a prueba de agua y limpia tu cara sin dejar residuos. Despierta con tu mejor cara. Nueva agua micelar Expert, de los expertos en cuidar tu piel. Nivea. Bueno, sin paralelismos, sin metáforas, la marca, para no perder nuestra atención, desde el principio habla de una atención. Qué flojera desmaquillarse, pero sale peor cuando no lo haces, ¿no? Y hay el visual así de la cara, ¿no? Y entonces, ahora sí que tiene captada nuestra atención, vale la pena hablar de los beneficios y cómo, a través de sus atributos, resuelve dicho problema. Como ejemplo de una comunicación más reflexiva, veamos este caso de Toyota Prius. A nadie le gusta que le pongan etiquetas, o a ti sí. O sea, un día eres el tipo que va a trabajar de 9 a 6 y al otro eres alguien completamente diferente. ¿Algo más? Somos más que cantantes de moda, chavorrucos, deportistas. Así es Prius. Es mucho más que un motor de gasolina y uno eléctrico. Soy Luis Gerardo Méndez. Yo también. Soy híbrido. Soy Prius. El reto, la categoría, y Toyota por supuesto, pues están educándonos, ¿no?, como consumidores sobre estas nuevas tecnologías más ecológicas y que resuelven la movilidad de otras maneras. Entonces, en esta historia se trata de un paralelismo en donde a través de los diferentes aspectos del protagonista se construye este gran concepto de híbrido. Y este concepto conecta directamente con las características de Toyota Prius, un motor de gasolina y eléctrico. Siendo que es memorable, es un mensaje profundo pero fácil de entender. Y por último, pero igual de importante que el resto de los factores, vemos cada vez más estas marcas ganadoras que están aprovechando todo el potencial de los diferentes puntos de contacto y o medios en conjunto con la creatividad para lograr resultados de negocio sobresalientes. Nos estamos moviendo creo que en algunas ocasiones nos enfrentamos a ello, ¿no? Tengo un objetivo de negocio muy claro, desarrollo mi campaña, tengo una estrategia, desarrollo una campaña con sus creatividades. Y ya después decido más o menos cómo la coloco en los diferentes puntos de contacto o medios. Eso es incorrecto. La mejor manera de hacerlo es, tengo claro cuál es el objetivo de negocio, entiendo cuáles son los hábitos de mi target en los diferentes puntos de contacto y qué está haciendo ahí. Y entonces ahora sí aprovecho todo el poder de dichos puntos de contacto y desarrollo las mejores creatividades para cada contexto.
Es así que logramos resultados sobresalientes de negocio. Les voy a mostrar el último ejemplo, es de Uber Eats. Nuevamente estamos ubicados en la pandemia y de pronto nos truncan la posibilidad de ir a cenar, a celebrar un momento con los alimentos que nos gustan. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. La nueva aparición de Luis Miguel, que lo hace a través de este comercial. Luis Miguel conmocionó a todo México al protagonizar un comercial de la plataforma de comida Uber Eats. Estoy segura que a más de una le va a dar hambre. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Esta noche voy a cenar. Mi incondicional amigo. Esta campaña tiene varias capas de genialidad. Por supuesto que podemos pensar en la primera etapa, oye, resucitaron al sol. Después de tantos años desaparecido, sale a la luz. No se iba a hablar de otra cosa, pero la genialidad está en que lo conectan con esa nueva necesidad. Y ahora, ¿cómo celebra un momento importante a través de la cena? Y bueno, pues él lo dice a través de, hoy voy a disfrutar pues esta pasta de fettuccini a las salsas de trufa blanca a la parmesana, ¿sí? Y por supuesto que esto genera muchísimo ruido, es altamente memorable. Pero a partir de ahí, las siguientes etapas son muy eficientes en términos de inversión. Hay mucho contenido orgánico no pagado alrededor de esta campaña. En la segunda etapa, pues todos los medios especializados, no se hablaba de otra cosa. Lo importante era que cuando mencionaban a Luis Miguel, hablaban de Uber Eats. Después, como tercera etapa, pues los mismos influencers, otras celebridades y lo más importante, los mismos consumidores empiezan a generar un sinfín de contenidos que le dan una magnitud a la campaña y una duración a través del tiempo pues espectacular. De esta manera llegamos a una etapa 4 y 5 en donde ya un poco más tácticos utilizamos ese famoso hashtag esta noche voy a cenar y empezamos a hablar de otros momentos, ya son desayunos, ya son comidas, ya son tacos, ya son pizzas, ya son otros platillos, dándonos ideas de cómo solucionar esa nueva necesidad en la pandemia. De manera que para la etapa 5, pues esto ya es un always on, en diferentes medios, sin importar si son digitales o son en el mundo físico, pues podemos ver con o sin la presencia de Luis Miguel, ideas de cómo voy a utilizar a Uber Eats pues para esta importante necesidad. Listo. Vamos a las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué hay detrás del secreto del oro? Y no se espanten, no les voy a repetir cada uno de los 7, porque creo que de alguna manera algunos se quedaron en la memoria. Pero lo que sí vemos es una clara evolución. Vemos a marcas que están entendiendo claramente cuál es el territorio emocional de las necesidades que satisfacen, como paso número 1, y 2, se están volviendo mucho más human-centric. Estoy entendiendo a la persona, estoy entendiendo a la sociedad, y de esta manera, entre comillas, hasta se antoja fácil que una marca va a saber de qué hablar, porque sabe de qué temas está preocupada la persona. Eso sí, que encuentres qué conversaciones tienen que ver con los beneficios que ofrece tu marca. Por supuesto que de forma auténtica y de forma orgánica.
Y más allá de ello, también vemos que cada vez son más realistas el casting, la empatía, el tipo de personas y situaciones, el humor, el lenguaje. Mientras más realista, más memorable está siendo, y eso nos muestra la evidencia. Ya no son las marcas héroes protagónicas, en realidad el consumidor es quien resuelve y nosotros somos sus aliados. Eso sí, independientemente de que des comunicación explícita o más profunda que requiera de elementos didácticos, te debes de enfocar en beneficios. What's in it for me? Si no, no te voy a poner atención. Vemos un movimiento más hacia comunicación progresista, nuevamente que refleja pues cómo se va cambiando la sociedad. Entender a las personas y entender el presente te permite mantener tus mismos mensajes a través del tiempo, pero mostrando diferentes ángulos. No se trata de estar evolucionando tu mensaje de comunicación, sino cómo lo muestras. Este último del caso de Uber Eats, ¿no? Pero en realidad es algo que se repitió a través de la mayoría de los casos. El correcto uso de los distintos puntos de contacto y cómo se potencializa con las creatividades cuando se definen así desde un principio. Y por último, pero igual de importante, vemos cerca de 30 casos de marcas trabajando activamente por un mundo mejor y logrando resultados de negocios sobresalientes al mismo tiempo. No queríamos desaprovechar que están todos ustedes aquí, que ya estamos prácticamente de cara al 2023. Sabemos que el panorama para el 2023, poco más o poco menos, trae algunos elementos negativos. De repente se habla de recesión. Por lo menos podríamos concluir que pues no está tan claro qué se viene, ¿no? En este contexto, se puede antojar como una buena idea disminuir los presupuestos para comunicación y publicidad, o en el peor de los casos, detenerlos abruptamente. ¿Qué pasa? En este gráfico tomamos los datos de marcas mexicanas. Este es el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones. Y lo que vemos es que si hubiéramos invertido, pensemos en $1,000,000 en el 2007, para el 2020 hubiéramos tenido rendimientos ya indexados y ya deflactados del 160. Bien, un buen rendimiento. Si hubiéramos invertido ese mismo $1,000,000 en las marcas con más equity de México, nuestros resultados financieros hubieran sido significativamente mayores, 448. Nuevamente, ahora con datos de México, es evidente que detrás de los resultados financieros, lo principal que podemos activar desde nuestras trincheras es el equity. Ante la pregunta que yo les hacía, ¿puede ser que si reducimos un poco el presupuesto en comunicación pueda proteger mis resultados financieros del final del año? No, toda la evidencia nos apunta a que eso es atentar directamente contra tus resultados de negocio, de corto, pero sobre todo de largo plazo. Y no solo eso, estos mismos modelos nos han demostrado que cuando te das cuenta del error, regresar a los niveles de ventas que traías antes de la desinversión llega a tomar entre 3 y 5 años. Es decir, te sale más caro que el ahorro. Entonces, el mensaje es, ¿debo de seguir invirtiendo? Sí, es parte del mensaje. Por ahí decía Vero, ¿no? Hoy en tiempos de crisis es cuando más hay que invertir. Pero si eso no es posible, recuerden que detrás de los resultados de venta, la calidad creativa resultó ser el elemento más potente para mover dichas ventas. Entonces, la recomendación va con mantén tus presupuestos con creatividades poderosas y si de plano tiene que haber una reducción en la inversión, por lo menos esas creatividades deben de ser extraordinarias para que de verdad, pues cada peso en la inversión nos traiga ese anhelado resultado. Aplicando uno de los principios, ser disruptivos, queríamos dejarlos con esta imagen. Dice, oye, palabras más, palabras menos, disculpen mi traducción, pero regresa en un año y me platicas si fue buena idea disminuir las inversiones en comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Can. Tenemos unas preguntas que nos han compartido para ti. Voy a escoger algunas, no sé si nos dé tiempo para contestar todas, pero algunas. Vamos a empezar por acá. Nos cuentan o nos Lo vamos a intentar. Eso, muy bien. Nos preguntan, en la presentación hablas mucho de la historia hasta el 2021, ¿no? Un poco prepandemia y la pandemia, posible pospandemia. ¿Qué vendría para 2022, Can, en este contexto? Mira, muy buena pregunta, es amplia de contestar. Por un lado, te puedo decir que nosotros encantados de seguir colaborando con EFI, con AVE, para seguir aprendiendo, ¿no? Ya llevamos muchos años de hacerlo y así seguirá, no tengo duda. Pero también la invitación es a acercarse y platicar de sus problemas de negocio particulares. Me parece que hay muchos aprendizajes o meta-learnings a través de la historia de cada una de sus marcas, no nada más a nivel agregado en todas las industrias. Y yo creo que de esa manera podemos saber qué funciona, pero yo te diría, un poco apuntando una de las recomendaciones, hay que ser obsesivos con entender el presente, porque el presente hoy es tan dinámico, cambia semana a semana, y si no estamos en ello, si no estamos entendiendo a las personas y al consumidor, pues perdemos la oportunidad de poder seguir, iba a decir reaccionar, pero no es la palabra correcta, es ser proactivos y generadores de esa conversación, de esas propuestas, de esa mejor sociedad. ¿Sí? Muy bien, buenísimo, entender al ser humano constantemente, ¿no? Correcto. Muy y si bien. no lo logré, bueno, pues con mucho gusto, esta es una conversación ongoing y bienvenida a sus preguntas por correo o como ustedes decidan. Buenísimo, gracias, Can. Una más. Me gustó cómo empieza. Provocación sana, Can. ¿Cómo influye el formato y duración de las piezas en el secreto del oro? Muchas de las que pasaste acá no vieron los 10, 15 o 20 segundos. Bueno, tal vez en mi intención de no clavarme tanto en el método de análisis, dejé de mencionarlo y una disculpa. En realidad estos análisis parten de la campaña de 360 grados y únicamente mostramos alguna de las ejecuciones que mejor la representa. Pero en realidad, como decíamos, son campañas ganadoras que tuvieron una presencia multimedios y la mayoría de ellas desarrollaron su estrategia pensando en esos distintos medios. Entonces, son grandiosas no solamente por una campaña que se fue a digital o se fue a televisión, sino en su conjunto. Muy bien. ¿Una última? Buenísimo. Una última pregunta. ¿Cómo mover a marcas que históricamente han vivido en cuadrantes pasivo-positivos a cuadrantes activos sin arriesgar el heritage de la marca, ¿no? Mira, creo que el ejemplo de Cloralex es uno muy bueno. Puede ser una categoría que históricamente es pues, muy funcional dentro de casa y entonces vamos a resolver los problemas de limpieza, ¿sí? De pronto vemos códigos como música y todo, pero en realidad es comunicación más pasiva. Y en este caso resolvió hablando de un tema más importante. Y eso te puede involucrar de manera activa. Es decir, entender qué conversaciones hay allá afuera de tu target, de tu consumidor y ver cómo participas en ella. Ahora, decíamos también, se puede tener comunicaciones pasivas que son exitosísimas, ¿eh? El balance se debe de dar a través de otros factores, como por ejemplo, tengo una comunicación pasiva, mi comercial a lo mejor es relajante, es bonito, ¿no? Un momento en casa de disfrute, pero hay una carga emocional muy alta. Ese es un camino. Entonces esto balancea esa pasividad. O por otro lado, unos excelentes elementos de producción que abonan al disfrute. El disfrute tiene que ver con la fotografía, los movimientos de cámara. Yo sé que de repente ya me han escuchado decirlo varias veces, ni modo, una más. Hay una taza de café y hay una taza de café. Y hay una taza de café que cuando a la vez dices, wow, necesito una en este momento. Eso tiene que ver también con esos elementos de producción. Entonces, si tú ya sabes que tu estrategia va por ese camino más pasivo, la emoción, el disfrute y por supuesto el rol de marca pueden lograr ese balance y terminar con resultados sobresalientes. Muy bien.
Oigan, pues buenísimo. Muchas gracias, Can. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. y Démosle muchas un gracias. caluroso aplauso a Francisco Rodríguez, Can. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por hacer el esfuerzo. Y bueno, pues sigamos conversando.